Estimado Jesús, estás por presentar en unas horas, me dices, me informan, llega ya a las librerías de México El Licenciado. ¿Es esto una biografía, una investigación, una documentación sobre Genaro García Luna? ¿Es una biografía Efect- no autorizada o qué es, querido Jesús? Efectivamente, mi querido Emanuel, se trata de que en unas horas más estaremos ya seguramente en muchas de las librerías del país y todas estas semanas estarán abasteciendo todas las librerías para que la gente pueda tener acceso al licenciado. Es un libro, el más reciente que he escrito. No es una biografía propiamente, ni una biografía no autorizada, es más bien una investigación acerca de qué fue lo que hizo que Genaro García Luna se convirtiera de pronto en ese ente maligno y se aliara con los grupos del narcotráfico, aun cuando tenía la encomienda nacional de velar por la seguridad de los mexicanos. Se trata de un texto de investigación, pues ya de mucho tiempo, pero que le di la recia después de su detención en diciembre del año pasado para poder presentárselo a los lectores. Y es una crónica prácticamente de todo su andar. Yo no lo llamaría biografía porque no escribe exactamente su punto de vista biológico, ¿sí? Ni social, sino que más bien es su actuar político de cómo Genaro García se enreda con las mafias así del poder y las mafias del narcotráfico. Eso es lo que engloba este texto, mi querido Manuel. ¿Quién es Genaro García Luna, Jesús? Este personaje, este político, este trabajador del Estado, que va escalando posiciones, va escalando niveles desde los gobiernos, entiendo, de Carlos Salinas de Gortari, hasta llegar a ser el jefe de la policía y bueno, ahora se entiende que está en juicio en Nueva York, está señalado de ser uno de los artífices o cómplices, impulsor del cártel de Sinaloa que lideró entonces Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Quién es Genaro García Luna? Exacto. Mira, Genaro García Luna creo que es el personaje más importante del crimen organizado de los últimos 30 años, porque la participación de García Luna dentro del crimen organizado, pues no se limita únicamente a lo que fue el periodo de gobierno de Felipe Calderón, del 2006 al 2012. No, Genaro García Luna aparece en escena, como tú ya bien lo señalas, desde 1989, enero de 1989 es cuando él aparece ya como agente del CEN y desde ahí comienza una trayectoria de 27 años, eh, no de servicio a la población, es más bien de servicio a sus intereses particulares, de servicio al crimen organizado y de servicio a ciertos grupos empresariales del país, también ligados con el narcotráfico. Entonces, esta situación de la carrera de García Luna hace que se convierta en el personaje más importante del crimen organizado, casi a la altura del Chapo Guzmán, porque así como el Chapo Guzmán mantuvo una preponderancia en el trasiego de las drogas en las rutas del narcotráfico, Genaro García Luna mantuvo una preponderancia en la estructura de seguridad del Estado, y eso lo convierte, por supuesto, en una de las figuras más importantes del país en el aspecto de atención a la seguridad pública. Ahora, Genaro García Luna también es importante en este momento porque es el primer exfuncionario con rango de secretario de Estado que es enjuiciado y señalado directamente de haber participado con el narcotráfico. Hasta antes de García Luna, únicamente habíamos visto a lo mucho exgobernadores. Habíamos visto, por supuesto, decenas de alcaldes que desfilaron por las cárceles y los juzgados, señalados y acusados de delitos contra. Habíamos visto y sobran, por supuesto, vimos de su relación con el crimen organizado, pero nunca habíamos visto un secretario de Estado que fuera señalado de esa corrupción. Entonces, por eso Genaro García Luna considero es una figura muy importante que se destaca porque podría ser, no, bueno, porque aparte de que es el primer secretario señalado como con sus relaciones con el narcotráfico, podría ser también el que destape la cloaca y que si se decide a hablar todo lo que sabe, seguramente veremos muy pronto enjuiciados a algunos expresidentes de la República. Me robaste la pregunta, estimado Jesús Lemos. Abre la puerta, es la gran pieza clave Genaro García Luna para el juicio
que están planteando contra expresidentes, se puede saber más allá información, por ejemplo, de la misma participación de Felipe Calderón o de Vicente Fox o de otros expresidentes, de Enrique Peña Nieto, en moviendo la cuna, moviendo la mano detrás de algunos cárteles de la droga, de algunos personajes. Por supuesto que abre esa posibilidad porque, como lo explico aquí en el licenciado, pues hay un completo desaseo en el manejo de la seguridad pública, no nada más en el gobierno de Felipe Calderón, sino que también se maneja de manera muy oscura desde el que fue coordinador general de la Agencia Federal de Investigaciones, de la AFI, que era de Vicente Fox Quesada. Posteriormente, bueno, con Felipe Calderón alcanza la cúspide al ser secretario de Seguridad Pública, pero también tiene relación y participación con el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando estuvo detrás de algunas empresas particulares, logrando concesiones, logrando contratos directos del gobierno federal para la prestación de servicios de espionaje. Entonces, sí abre muy claramente la posibilidad de que por lo menos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean llamados a cuentas si se le hurga bien, si se le busca bien y con los elementos que ya sabemos y las versiones y declaraciones de narcotraficantes que hablan de esa colusión, si se les busca a fondo, seguramente estarán muy pronto enfrentando la justicia, mi querido Manuel. Genaro García Luna es el creador del Chapo Guzmán, Jesús. Él a la par del Chapo lo va posicionando, le va dando lugar, le va abriendo las puertas de las rutas y que le da permiso de trabajar en México. ¿Es uno de los creadores? ¿O es uno de los socios? No. ¿O es uno de los cómplices? Yo creo que la característica de García Luna era que no se emparejaba tanto con personajes, sino más bien él era de emparejarse con organizaciones. De lo que estoy seguro es de que fue no el hacedor del narcotráfico o del narcotraficante general el Chapo Guzmán, porque al Chapo Guzmán sabemos todos históricamente que lo formó Rafael Caro Quintero y posteriormente la alianza con el Mayo Zambada pues lo fortalece. Creo que lo que hace Genaro García Luna es emparentar muy bien con los cárteles, porque él fue el que posicionó al cártel de Sinaloa y posicionó al cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Tenía una relación muy estrecha, por supuesto, con Arturo Beltrán Leiva. Entonces, no tanto es que haya posicionado o haya hecho al Chapo, sino él trabajó para crear una estructura, para favorecer la estructura del cártel de Sinaloa. Y bueno, si dentro del cártel de Sinaloa, dentro de ese triunvirato que ya conocemos, que dirige al cártel de Sinaloa, estaba Joaquín Guzmán Loera, pues era una consecuencia natural que él se viera fortalecido y hubiera crecido al amparo de ese cobijo que le dio la Secretaría de Seguridad Pública al cártel de Sinaloa. Pero insisto, él no era tanto de emparejarse con personalidades o con personas, él era más bien de emparejarse con grupos u organizaciones. Así de esa forma también hizo en un momento alianza con el cártel de la familia michoacana y que posteriormente fue el cártel de los Caballeros Templarios, y no es tanto que ha tenido relación con Servando Gómez Martínez La Tuta, así tan estrecha, sino que él colaboraba con la organización prácticamente y por supuesto se fortalecía quien estaba al frente de la organización criminal. García Luna es señalado de crecer montando muchos casos, por ejemplo, de los más famosos, el de Florence Cassés, donde se recreó toda la entrada de la policía como si fuera una toma 3 de una telenovela, ¿no? Para que quedara mejor. Exacto. La entrada, aún ya habían llegado por los presuntos supuestos secuestradores, y como no había cámaras, se volvió a recrear toda la escena, afectando incluso derechos humanos de terceras personas. ¿Qué tanto montó García Luna para llegar hasta donde pudo llegar? Se sabe de varios casos. Por supuesto, o sea, García Luna fue un adicto a los reflectores mediáticos. Le encantaba, por supuesto, la promoción publicitaria y sobre todo porque era el único fin a través del cual el único medio a través del cual podía llegar como fin principal para demostrar que la guerra contra el narcotráfico iba bien. Entonces, por eso se alía de alguna forma con Televisa, con TV Azteca, con algunos medios impresos de la Ciudad de México, como el Reforma, como el Universal,
se viene y se alía y les da carretonadas de dinero a cambio de contratos publicitarios para que se hable y se diga la única verdad que era la de él. Quiso demostrar a través de estos shows mediáticos que fue haciendo, fue montando escenarios, porque no nada más el de Florence Cassés es el show mediático, es a lo mejor el que más difusión ha tenido, pero no es el único que se le conoce, y aquí lo plasmo en el libro. Hay varios shows mediáticos donde prácticamente lleva a la cárcel a inocentes para decir que iba ganando la guerra contra el narcotráfico y la corrupción. Está el caso, por ejemplo, del general Tomás Ángeles de Aguajare, o está el caso del comisionado, el excomisionado de la Policía Federal, Herrera Valles. Está también el caso del Michoacanazo, está por supuesto el caso de se me va, bueno, del Michoacanazo. Hay una serie, te digo, de casos. Está por supuesto mi caso, el más mínimo, por supuesto, donde yo también fui señalado y encarcelado por ser jefe de un grupo criminal, y entonces terminé en la cárcel 3 años. ¿Por qué? Porque así le convenía a él, así eran las cosas como él las montaba, con la participación de las televisoras. El caso que se me olvidaba, el caso de la operación Limpieza, cuando supuestamente desarticuló toda una red de corrupción de los hermanos Beltrán Leiva dentro de la Fiscalía, de la hoy Fiscalía General de la República, y que realmente resultaron todos inocentes, que toda la gente que fue a la cárcel y que algunos terminaron acogiéndose al beneficio del testigo protegido, pues realmente no hubo ningún resultado en la operación Limpieza. Entonces, ese tipo de actos, los shows mediáticos, le costaron millones de pesos a los mexicanos, al erario nacional, y por supuesto que la única finalidad fue no desarticular, no desmembrar las famosas redes del narcotráfico, porque él estaba aliado con ellas. Lo que él buscó en todo momento fue un lucimiento personal y aparentar ante los ojos del presidente y ante los ojos de la sociedad de que se estaba ganando esa fallida guerra contra el narcotráfico, pues que sabemos hoy que fue un fiasco, y hasta la fecha todas sentimos los efectos colaterales de haber sacado al ejército a las calles a combatir contra ese fantasma que decía Genaro García Luna, porque era realmente un fantasma cuando estaba realmente aliado con él el narcotráfico. Estamos hablando con Jesús Lemus. Él está presentando el libro El Licenciado, una investigación, un compendio sobre Genaro García Luna y cómo llegó hasta donde está hoy, que es la Corte de Nueva York. Quizá en los próximos años sea juzgado, igual que el Chapo Guzmán. Jesús, tú fuiste llevado a Almoloya. ¿Esa fue Almoloya? ¿Estuviste en Almoloya? No, fue a Puente Grande. A Puente Grande, Jalisco. Sí. Porque fuiste señalado por Felipe Calderón, fue una venganza. ¿Qué pasó ahí? Recuérdanos un poco. Sí, por supuesto. Te digo, yo puedo hablar de cómo era Genaro García Luna y cómo estructuraba todas sus estrategias, porque yo, antes de ir a la cárcel, pues yo era un reportero en mi pueblo, en La Piedad, Michoacán, y tenía un periódico diario que se llamaba El Tiempo, y desde ahí hacía mi información diaria del norte del estado de Michoacán y del sur del estado de Guanajuato, y de alguna forma, bueno, ahí señalé las relaciones que tenía el entonces presidente Felipe Calderón con Servando Gómez Martínez La Tuta, relaciones que luego fueron confirmadas por la propia Tuta a través de un video, y que hoy se le puede ir a preguntar. Ahí está en Almoloya La Tuta, todo está vivo y se le puede preguntar sobre esas relaciones, pero no han querido investigar. El caso es que a mí me secuestran por esos actos, y la intención era ejecutarme. Afortunadamente no lo lograron, porque la intervención de Reporteros Sin Frontera pues fue vital. Él denunció a horas de mi secuestro quién me había secuestrado y dónde podría estar, y eso hizo que el gobierno de Guanajuato, porque secuestró la Policía Ministerial de Guanajuato, y hizo que el gobierno de Guanajuato pues no me ejecutaran con los Zetas, que eran sus aliados entonces, y para entonces mejor me abren un proceso penal y me acusan como el más férreo, el más peligroso de los delincuentes, de los narcotraficantes en Michoacán, y me señalan que yo soy jefe de la familia michoacana en el estado de Michoacán, y eso es lo que me lleva a estar 3 años, 5 días en la cárcel federal de Puente Grande. Pero no solo era el señalamiento de que yo era un narcotraficante, era la intención del gobierno federal pues de sacarme de la jugada y de mandarme a
a un reclusorio donde no pudiera ver la luz, por lo menos durante su administración de Felipe Calderón. Y tan así fue que la propia Secretaría de Seguridad Pública colaboró con la entonces PGR, y me armaron un expediente del tamaño del mundo, donde decía que yo era un reo que narcotraficante que me movía por todo el país y que a veces estaba en Sinaloa organizando trasiegos de drogas, y que a veces estaba en Michoacán y a veces estaba en Jalisco y a veces andaba por el centro de la República, en Guanajuato, corrompiendo autoridades. Y todo esto fue una gran mentira que hizo el gobierno, bueno, el Ministerio Público creó una gran mentira, y con base a eso, sin aportar una sola prueba, una llamada, una cuenta bancaria, una fotografía o una reunión con alguien, con todo eso, sin ninguna prueba, van y me refunden en la cárcel de Puente Grande. Y ahí fue donde estuve esos 3 años, 5 días, donde fui catalogado como un reo de máxima peligrosidad. Jesús, hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarte a través de tu libro Los Malditos o Los Malditos 2, donde tú narras cómo en Puente Grande pues fuiste compañero de celda de Caro Quintero. Revelaste muchos aspectos ya en el plano de lo personal, porque tuvieron que convivir por muchos meses, claro, por muchas semanas cercanamente. Fue la circunstancia que te tocó. Junto a otros capos, tuviste la oportunidad de conocer a Caro Quintero. ¿No ha habido represalias? ¿No te ha buscado la gente de Caro Quintero? Si bien tú lo que me dices, viste el lado humano, viste el lado personal Exactamente. Mira, en la cárcel, mi querido Emanuel, en la cárcel hice lo que tenía que hacer, sobrevivir a la cárcel. Y como me sentí siempre reportero, más que narcotraficante que me quería señalar el gobierno, que nunca lo he sido y que pues no sé ni qué se sienta estar de ese lado, yo hice mi trabajo y yo hice una especie de bitácora de mis días en la cárcel, que luego los plasmé, como tú ya dices, en el libro Los Malditos y en El Último Infierno, que es donde publico mi estancia en la cárcel y de cómo conviví con estos señores del narcotráfico. Que me indilgaron al nivel de Rafael Caro Quintero, que van como donde había una serie de personalidades del mundo criminal con las que pues yo estaba a la par, de acuerdo a los papeles y expedientes de la Procuraduría General de la República. Entonces lo que hice fue hacer el trabajo que haría cualquier periodista, el que hubieras hecho tú, el que hubiera hecho cualquier otro reportero en ese entorno, tratar de sobrevivir, y yo me agarré por supuesto y me amarré también al ejercicio periodístico, que fue lo que a mí me permite pues finalmente hacer eso. Y como tú dices, yo busco el lado humano dentro de la cárcel, recibo algunas historias, escucho algunas historias, me cuentan algunas historias, pero de entrada quise nada más contar lo que era el lado humano de los presos. Yo no quise meterme más a fondo de momento en qué circunstancias estaban sus procesos penales. Y eso, bueno, al develar algunas circunstancias, pues sí ha habido algunas amenazas, hubo, como dices tú, no es tanto que me hayan buscado, pero sí sé quién, pero ha habido algunas amenazas por lo que se publicó en los libros Los Malditos 1 y Los Malditos 2. Son amenazas que a la fecha pues me mantienen bajo protección del mecanismo de protección de periodistas, y por supuesto que me mantienen escondido aquí donde estoy y desplazado de mi lugar de origen, de Michoacán, que me hace pues de alguna forma seguir manteniéndome pues y seguir corriendo a final de cuentas, pero no me ha impedido para publicar. Y lo que quiero decir es que a pesar de las circunstancias, pues quiero seguir haciendo un ejercicio recto, periodístico y de servicio a la comunidad. ¿Qué le dices a los posibles lectores ahora que está tan polarizada la ciudad, el país, la política, que podrían pensar que este libro es una revenganza tuya, una revancha contra Felipe Calderón, contra su equipo, contra su gobierno, después de que, bueno, pues él está buscando crear su propio partido, está buscando regresar a la política? ¿Qué les dices?
Pues yo le puedo decir al lector que lo que van a encontrar en este texto es un trabajo de investigación sin víscera, por supuesto. El deseo de venganza lo superé hace muchos años. Me costó mucho trabajo emocional y mucho trabajo terapéutico superar el deseo de venganza. Y para mí no hay ninguna venganza. Yo estoy actuando como un periodista, trato de ser imparcial, trato de llevar a su justa dimensión la información que tengo que recabar, que investigar. Se dio en caso la posibilidad de escribir licenciado, porque yo tenía ya muchas versiones del comportamiento de Genaro García Luna en función de las pláticas con algunos de los reos más importantes con los que conviví en la cárcel. Se dio la posibilidad de escribirla y créeme que lo he escrito con una tranquilidad emocional increíble. No me ha ganado, por supuesto, la víscera, y aquí está plasmado en el libro. No me ha ganado el odio o el rencor. No hay ningún acto de venganza o de revanchismo, es simplemente periodismo, y yo no soy responsable realmente de lo que piense Felipe Calderón, de lo que piense Genaro García Luna. Yo no soy responsable de su sentir, ni soy responsable de sus conductas. Yo soy nada más un transmisor de la historia, de la información que se ha generado en estos tiempos de su actuar, y es únicamente lo que estoy develando. Si ellos piensan, si alguien piensa que esto puede ser una revancha o una forma de venganza contra ellos por el encarcelamiento injusto, pues yo también quién soy para desmentir, ¿no? Pero debo aclararte y debo decir que aquí no hay un gramo de coraje, no hay un gramo de indignación, no hay un gramo de venganza o de revanchismo contra estos personajes. Yo simplemente me he limitado a escribir esta historia. Si ellos hicieron a todo que se dedicaron a promover durante sus administraciones, pues eso es más bien responsabilidad de ellos, porque al final de cuentas, como lo dijo un gran político, ¿sí? La historia los juzgará, y creo que lo que estamos viendo en este momento es un pedacito de la historia. Entonces no hay ningún tipo de venganza. Y que los juzgue quien los tenga que juzgar, sea la sociedad, sea la historia, u ojalá que fuera precisamente alguna parte del Poder Judicial mexicano. Jesús, ¿ves que se ha frenado la violencia después de esta reorganización? Después, bueno, pasó ese tramo de la historia, llegamos a otra nueva administración, pasó el sexenio de Peña Nieto. ¿Se ha frenado toda esa guerra que había, toda esa turbulencia en México, en tu percepción? Por supuesto que no. Los miembros del crimen organizado siguen igual de violentos. Los cárteles de las drogas cada vez más seccionados, más fraccionados, precisamente por ese combate que se le ha hecho en los últimos años, pues, y me refiero a los últimos 2, 3 años, no el combate que se hizo, pues por supuesto antes no había combate contra estos criminales, pero ese fraccionamiento, esa sección que se han ido rompiendo de las cúpulas principales, creo que ha hecho que la violencia se desate más intensa, porque hay otros elementos que se deben agregar a esto. No nada más es el combate frontal del gobierno mexicano, sino es también la precarización de la sociedad. O sea, cada vez estamos más pobres, y a nivel de pobreza, entre más pobres, mayor la criminalidad, por supuesto. Y también los cárteles de las drogas, como verdaderas empresas que son, como instituciones que son, se han tenido que ir readecuando a las circunstancias sociales que vive el país. Y dentro de esas circunstancias sociales, pues aparece precisamente el desempleo, la desocupación, la pobreza, la marginación de los grupos sociales en algunas regiones del país, que son únicamente carne de cañón y que son base para alimentar a los grupos del crimen organizado. Por eso pienso que, y no lo pienso, por eso ahí están las estadísticas de que ha venido en aumento el índice de violencia, porque cada vez son más fracciones las que se están disputando, no nada más el trasiego de drogas, sino el control de la sociedad, porque desde ahí en la sociedad encuentran su base de financiamiento con el sicariato, con la explotación de recursos naturales, con el cobro de piso, la pornografía, tráfico de personas, 23 actividades distintas al narcotráfico, de las que ahora se alimenta
los grupos, precisamente el narcotráfico, que ahí ya se llaman grupos de la delincuencia organizada. Eso es lo que ha hecho que la violencia pues siga hacia arriba. Esto no se va a poder limitar, no se va a poder detener mientras no haya una política social de combate a la pobreza en la que permita a una persona tener su sustento económico o de alimentación para sostener a su familia, pues con un ingreso aceptable y honorable y decente, y que no le den la opción de que al no haber oportunidades de empleo se tenga que dedicar pues a hacer halcón, a vender marihuana, a vender cocaína en las esquinas o a ser sicario del crimen organizado. Por eso es que ha aumentado pues la violencia, porque te digo, se han fraccionado más los cárteles de las drogas y son cada vez más células las que disputan terrenos más pequeños, por eso es el índice de violencia tan alto. Llegan a García Luna es solo la punta del iceberg, como lo comentabas. ¿Ves a quizá empresarios, otros políticos, senadores o gente que en su momento pudo haber sido senador o diputado implicado? Hay 17 audios todavía que no se han revelado públicamente que están presentando la corte contra el ex jefe de la policía en México, y la audiencia, bueno, pues todavía no entra en lo más álgido debido al confinamiento, ya como que esto lo frenó un poco. ¿Ves que se involucre a más políticos, a más personajes? Por supuesto, Manuel. Creo que, mira, hay un principio básico. En la cárcel, el que está dentro de la cárcel, te lo digo porque yo lo viví, es estar muerto en vida. Y por supuesto que García Luna, como persona, pues no va a querer aventarse los 35 años que le dicten por los delitos que le marcan en Estados Unidos. Va a tener que negociar de alguna forma con el gobierno norteamericano, porque eso es lo que buscan. Genaro García Luna tiene dos puertas de salida. Una, negocia con el crimen organizado, negocia con el gobierno de Estados Unidos sobre lo que es el crimen organizado en México y pone a muchas personas, entre ellos el expresidente Felipe Calderón, y a muchos empresarios a los que les sirvió también de manera muy particular, o también devuelve todo el dinero que le están incautando y de alguna forma cumple una sentencia pues más pequeña con eso y se tiene que acoger, por supuesto, a la figura de testigo protegido. Pero de alguna forma creo que las dos salidas, en la de testigo protegido, devolviendo el dinero, y en la de negociando con la autoridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos, terminan perdiendo los que fueron sus socios en México. Entonces yo estoy seguro que sí vamos a ver en plazo mediano, corto, a otros personajes políticos, seguramente algunos exgobernadores, seguramente algunos exfiscales que actualmente son fiscales en el país, de algunos estados, y por supuesto que vamos a ver también algunos exdiputados y algunos exsenadores que estuvieron de alguna forma coludidos en esta vorágine que es el crimen organizado en México. ¿Ves poniendo a Felipe Calderón ya a García Luna? Sin duda. La llaga del dedo. Por supuesto que sí lo veo poniendo a Felipe Calderón en cuanto a los beneficios económicos que tuvo, porque hay que recordar una cosa, y aquí lo digo muy claro en lo que es el libro El Licenciado. Cuando Felipe Calderón estuvo como coordinador general del CISEN, fue un aliado muy cercano a la CIA, y la CIA le soltaba toneladas de dinero. Genaro García Luna fue, si me permites la comparación, y aquí lo refiero en el libro, fue la figura de las mismas proporciones que el general Noriega de Panamá, un elemento al que el gobierno de Estados Unidos le da toda la confianza, le da todo el dinero para el combate al narcotráfico, y luego de repente saben que ya estaba aquel otro del lado del narcotráfico. Luego lo llaman a cuentas para que devuelva el dinero y termina refundido en una cárcel. Esa es la historia. La historia del general Noriega de Panamá es sin duda el símil o el guión que siguió luego el caso de Genaro García Luna. Genaro García Luna robó literalmente a las arcas del gobierno de Estados Unidos. Por eso es que en Estados Unidos se le está requiriendo. En Estados Unidos no le están requiriendo actos de corrupción que hayan ocurrido más allá de lo que son sus arcas. ¿Perdón?
No actos en la Policía Federal, sino... Exactamente, no están requiriendo actos en la Policía Federal, le están requiriendo los actos prácticamente de robo que dejó, por eso fueron y le incautaron el dinero, pero realmente García Luna va a tener que señalar a algunos de sus principales socios y cómplices, y entre ellos, por supuesto, que va a tener que salir posteriormente cuando estuvo al servicio del cártel de Sinaloa, que estaba, y que de todos sus movimientos siempre supo el propio presidente Felipe Calderón de lo que estaba haciendo este personaje. ¿Y lo ves realmente tras las rejas? ¿Crees que haya posibilidades de Sí, llegar a eso? En Estados Unidos sí, en México no. Yo no veo que en México haya, aun cuando se ha dicho y sabemos que es un mito, pues no, es un populismo el hecho de que te manden a preguntar en una consulta si quieres que enjuicies a alguien o no. La justicia en México no es asunto de democracia, la justicia es un asunto de Estado de Derecho, nada más. Entonces, si existiera voluntad de la Fiscalía General de la República, del propio presidente de la República, mira, Emanuel, yo lo he dicho en muchas entrevistas, si quieren elementos, está bien fácil que agarren los libros de Anabel Hernández, de Ana Lilia Guillén, de Pepe Reveles, los míos, que agarren cualquiera de esos libros que han hecho algunos otros periodistas también de reconocida trayectoria, que los agarren y ahí van a encontrar cantidad de elementos para poder procesar a Felipe Calderón. No necesitas andar haciendo consultas, no necesitas andar haciendo nada de eso. Está bien que hagan la consulta y que pregunten al pueblo, la gente va a votar y se va a volcar y va a decir que sí. Falta ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, el caso es que si quisiera aplicarse la justicia contra Felipe Calderón en México, existen los elementos. Y yo no veo a Felipe Calderón preso en una cárcel mexicana, pero sí lo veo preso en una cárcel de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, tras el juicio de García Luna, pues puede venírsele una acusación formal por el desvío de dinero, desvío de recursos que recibió el gobierno de Felipe Calderón a través del famoso y mal reconocido Plan Mérida. Te acordarás aquel que firmaron entre Bush y Felipe Calderón para combatir el narcotráfico, en el que se soltaron millones y millones de dólares que nunca supieron, que nunca se supo en qué se aplicaron, y que bueno, fue la bolsa, fue la caja chica prácticamente del gobierno federal para algunas de sus operaciones particulares. Jesús, ¿qué editorial está presentando el licenciado este libro sobre Genaro García Luna? Y sé que ya lo encuentran en unas próximas horas, ya va a estar en varias librerías de prestigio, pero oficialmente, ¿cuándo llega a México? Sí, mira, este libro oficialmente ya está entregándose hoy ya debe estar circulando en algunas librerías, ya debe estar, en cuanto yo tenga el dato de cuáles librerías ya lo tienen, por supuesto que lo comparto en mis redes sociales, pero este libro, el licenciado, ya está siendo, bueno, fue editado por HarperCollins con el apoyo de un excelente editor, Edgar Kraus. Entonces, pues el libro viene bien fortalecido, viene muy completo, viene también muy compacto en algunos temas, pero también muy preciso en su información. HarperCollins México es la editorial que lo está publicando y es la editorial que lo está distribuyendo en todo el territorio nacional, y yo espero que, bueno, sé que en estas horas ya se está distribuyendo, y yo espero que antes de que termine esa semana ya estén todas las librerías de todo el país para que lo puedan acceder, pues a quien le interese este tema, ¿no? ¿Has visto que hayan frenado tu libro o algún interés detrás de que no, fíjate, te ha dificultado? Fíjate que no. Bueno, se me ha dificultado en lo que es el aspecto particular para la promoción del libro, primero por la situación de la pandemia, segundo porque, bueno, ya han surgido por ahí algunas amenazas que donde me vean me van a matar, pues bueno, por eso no me les pongo enfrente, pero no hay ninguna ¿Reciente sobre este libro? O... Sí, sobre este libro, desde que lo anuncié hace como 15 días, desde que lo anuncié, ha habido por ahí algunos comentarios, algunas llamaditas que, bueno, no dejan de quitarse el sueño, ¿no? Pero que no pasa nada. Vamos a tener que difundir este libro de manera muy puntual. Estamos organizando algunas videoconferencias, su presentación va a ser virtual prácticamente, pero no hay ninguna
hasta el momento no hemos detectado nada oficial o extraoficial o de los poderes fácticos que quieran como frenar la presencia del libro. No, creo que las librerías lo están aceptando muy bien, están haciendo muy buenos pedidos, la gente en preventa ya lo está comprando, por supuesto, en Amazon, en Gandhi y en otras librerías, ya está, por supuesto, también en el sótano. Entonces ya hay mucha, muy buena recepción pues a este trabajo y no hay ningún poder fáctico hasta el momento que se haya manifestado así como para frenarlo, aunque diga algún empresario, no, pues este no lo vendo, como pasó en el caso de otros libros, ¿no? De los que he publicado, por ejemplo, el de la minería, el de México a cielo abierto, que sí hubo en un momento determinado un bloqueo de algún grupo editorial que dijo, no, este no lo vendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí me menciona a mí, pero no, el licenciado ahorita está abierto y se está distribuyendo y va a estar en todas las librerías y no hay una sola librería que diga no lo quiero tener, ni ha habido tampoco un intento de boicot o de bloqueo para su distribución. Pues vendrá mucha más información en torno a García Luna en los próximos meses, en los próximos años, quizá ya que la historia apenas está empezando a saber qué es lo que pasó, hasta dónde estuvo involucrada la mano de este funcionario y de algunos otros políticos en el avance del cártel de Sinaloa. Jesús Lemus, mis respetos, mi agradecimiento y te deseo toda la suerte del mundo con este libro, El licenciado, sobre Genaro García Luna. Muchas gracias, mi querido Manuel Mendoza. Nos vemos pronto. Deja que lo permita la pandemia para poder abrazarnos, echar unos alcoholes y poder platicar ampliamente sobre el tema. Y muy agradecido siempre por el espacio que me brindas a través de tu medio. Un abrazo. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes que nos ven por la ventana de su computadora, por este Facebook, por YouTube o por cualquiera de nuestros canales. Siga navegando en 724 MX. Hasta pronto, hasta la próxima. Hasta luego.